Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al museo. Como siempre, empiezo agradeciéndoles a ustedes su asistencia a los actos que organizamos. Yo quisiera invitar, no sé si soy intrometido, las personas que están ahí afuera en el pasillo tienen aquí sitios disponibles, aunque prefieran no pasar calor, pero no, que lo van a ver mejor desde aquí en cualquier caso. Esta es la última conferencia de la pieza del mes de este año. El primer martes de diciembre es el día 6, ¿no? de diciembre es festivo, y entonces cuando nos coincide la conferencia de festivo la anulamos. En alguna ocasión hemos hecho cambios de días, pero hemos visto que eso tiene alguna consecuencia indeseable, y entonces directamente, bueno, pues en diciembre no tendremos pieza del mes y ya reanudaremos, ya nos haremos el programa para 2019. Tienen ustedes los libros de la pieza del mes a su disposición, si alguno no lo tiene ya, están en el mostrador de la entrada, y tenemos también, que seguramente no lo sabrán, algunos ejemplares del catálogo de la última exposición temporal que tuvimos en el museo, Caminando entre carnívoros. El catálogo no pudo estar a tiempo para haberlo puesto a su disposición en el curso del tiempo de duración de la exposición, lamentablemente, pero lo hemos recibido recientemente y ahí en el mostrador de entrada tienen ustedes algún ejemplar por si lo quieren. Yo se lo aconsejo porque la verdad es que es un documento, es un libro muy interesante. Nos acompaña hoy Ana Belén Marín y tengo que decir que para nosotros es un orgullo tenerla aquí y estoy seguro de que ustedes van a aprender un montón con ella. Ana Belén Marín es un magnífico ejemplo de las últimas generaciones de investigadores que, gracias a un trabajo duro, se han abierto camino y han conseguido una posición permanente en la Universidad Española. Ustedes se pueden imaginar que no es nada fácil. Ella es profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Cantabria y forma parte del grupo de investigación de bioarqueología y paleoclima del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, el grupo cuyo investigador responsable es Manuel González Morales, que nos acompaña hoy también en la sala. Ana Belén es experta espero no confundirme, en arqueozoología y estudia, más bien lo que hace es, a partir del estudio de las faunas pleistocenas y holocenas, de las faunas fósiles que se encuentran en los yacimientos arqueológicos, reconstruir las estrategias de subsistencia de los grupos humanos en la prehistoria y cómo estas estrategias de subsistencia, estas adaptaciones variaron en función de un medio ambiente fluctuante, como fue el del final del Pleistoceno, ¿no? Con varios periodos glaciares e interglaciares. En la actualidad está, entre otros muchos proyectos de investigación, por lo que al MUPAC se refiere, está haciendo un estudio de los restos de fauna del yacimiento del Mirón, que se cuentan por miles y miles, y Ana Belén es una de las investigadoras que está estudiando esas colecciones de fauna. Y, a ver si me dejo algo, sí, recientemente ha publicado un artículo que ha hecho bastante ruido en los medios de investigación, un artículo muy interesante, gracias al cual sabemos, en conclusión un poco caricaturesca, que en un tema muy candente en la actualidad, como es el tema del final de los últimos neandertales y la llegada de los primeros seres humanos anatómicamente modernos a la península ibérica, en este caso a la región cantábrica, pues estudiando y datando con nuevos métodos de datación muy finos, de contextos arqueológicos seguros, atribuibles a una u otra especie, ha llegado a la conclusión, ya con su equipo de investigación, de que la convivencia de estas dos especies fue breve, relativamente en tiempos obviamente históricos y prehistóricos, ¿no? De aproximadamente unos 1000 años en la región cantábrica. Yo creo que nada más. Ana Belén, te cedo la palabra y te agradezco de nuevo tu presencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir y en especial al director del museo por invitarme a esta conferencia. Me es grato venir a hablar sobre este hueso en concreto, porque es una de las primeras investigaciones que yo llevé a cabo y fue una investigación que se demoró bastante en el tiempo por la dificultad de poder identificar el hueso al que hoy voy a explicar aquí en todo el proceso de investigación que se llevó a cabo. Bien, voy a hablar brevemente de la localización del yacimiento, la cronología del mismo, todo el proceso de identificación, cómo lo hemos podido identificar a partir de la osteometría, de la anatomía comparada, qué análisis hemos llevado a cabo y qué implicaciones más allá de la identificación del hueso
en sí tienen para el contexto arqueológico de la región cantábrica. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, la cueva de la Fragua está localizada en el Monte Buciero, en Santoña, en la parte baja del Valle de la Son, y actualmente esta es la vista que tenemos de la cueva de la Fragua. He puesto aquí en un triángulo lo que es la boca de la cueva, que está situada en la ladera sureste del Monte Buciero, muy cerca de lo que es conocido como la Peña del Fraile. Hoy es una cueva de difícil acceso, tiene para acceder a ella es una zona con una pendiente muy marcada, que hay que acceder por canchales. No es una cueva que tenga un fácil acceso hoy en día, pero en el pasado este acceso era completamente diferente, como veremos luego. Es una cueva pequeña, pero que está bien protegida de los vientos del mar y que ha tenido diversos usos a lo largo del tiempo. Como digo, es una cueva de no más de 10 metros de largo por 3 de ancho, bien protegida, y en 1984 un grupo de aficionados a la prehistoria de Santoña descubrieron varios conjuntos prehistóricos, entre ellos el Abrigo del Perro, el Covacho de San Carlos y la Cueva de la Fragua, ¿no? Pero no va a ser hasta principios de los años 90 cuando se inician las excavaciones arqueológicas que llevará a cabo el profesor Manuel Ramón González Morales y Yolanda Díez Casado. Inicialmente hicieron un pequeño sondeo para ver si la Cueva de la Fragua tenía yacimiento, y como vieron en el año 1990 que sí que existía yacimiento, pues a posteriori se realizaron 4 campañas de excavación que mostraron una ocupación desde el Magdaleniense Superior Final hasta tiempos bastante recientes, porque es una cueva que se ha utilizado casi hasta nuestros días, bien para guardar leña, bien por pastores para cuidar ganado malherido. Bueno, ha tenido ocupación hasta como digo, hasta nuestros días. En el pasado hemos visto, y como voy a explicar después, que actuó como un lugar más bien logístico en la captación de recursos de manera estacional en este modelo de ocupaciones de los grupos de cazadores-recolectores en la transición Pleistoceno-Holoceno en todo el Valle de la Son. Bien, este es un corte de la excavación en el año 93, y se ve bien cómo hay una zanja que corta, esto es la parte superior, es el conchero mesolítico, y hay una zanja que corta parte de ese conchero en un 1,5 metros de los cuadros excavados. Vamos a ver que la zanja es importante para contextualizar dónde se encontró el hueso de la foca. Bien, esta es una vista actual de la zona alrededor de la cueva. Es justo aquí, como he dicho antes, en la pared sureste del Monte Buciero. Justo esto es la Peña del Fraile, está situada la Cueva de la Fragua, que hoy no tiene nada de llanura fluvial, pero en el pasado, sobre todo en el Magdaleniense Superior y hasta el Mesolítico, toda esta zona hoy inundada por el mar era llanura, con lo cual el acceso a la captación de recursos era mucho más favorable de lo que hoy es en día. Pero bueno, la subida del nivel del mar y la creación de las marismas de Santoña
impide que nos hagamos idea de cómo era ese paisaje en el pasado, pero como digo, las zonas más llanura litoral mucho más extensa. Este es un plano de la cueva en el que se llevó a cabo la excavación en 6 metros cuadrados. Como ven, no es muy larga, tampoco muy ancha, pero es suficiente para darnos información sobre diferentes estrategias de subsistencia y uso de la cueva a lo largo del tiempo. Esta es la cronología y el corte estratigráfico de la zona central del yacimiento. Hay un nivel 4 que es el correspondiente al Magdaleniense superior final, con esa fecha de radiocarbono, bastante ocupación antrópica. De hecho es el yacimiento donde más información sacamos del comportamiento humano. Un nivel 3 que tiene una importante colada de moluscos terrestres y carbones acumulados de forma antrópica, no de forma natural. Un nivel 2 que es un nivel estéril y un nivel mesolítico con bastante abundancia de recursos marinos, con 3 fechas como muestra aquí. Y esta es la trinchera que corresponde con la foto que les acabo de mostrar, y un nivel de superficie en la que había como una mezcla de diversas ocupaciones y que la trinchera cortó parcialmente. Hemos encontrado, aparte de restos de animales, también restos humanos de la zona de la zanja, que corresponden a un número mínimo de 2 individuos, aunque este diente es un diente lacteal, con lo cual no creemos que corresponda a un individuo inhumado en ese periodo, que está datado en el bronce antiguo, sino más bien que todos estos restos corresponden al mismo individuo y realmente inhumado en el yacimiento. Actualmente se está llevando a cabo el estudio antropológico de los restos, además del estudio de isótopos estables, que nos va a proporcionar más información sobre el tipo de paleodieta directamente analizada en los huesos de esos restos humanos, que complementarán la información que ya tenemos de los análisis arqueológicos. Bien, ¿cómo llego yo a la fragua? ¿Cómo llego yo a que estos materiales formen parte de mi investigación? Bueno, yo realicé mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Cantabria, y mi primer contacto con la arqueología fue en la Universidad de Cantabria. El profesor Manuel González Morales, que fue mi director de tesis, me propuso iniciarme en este tema con este pequeño conjunto de materiales faunísticos de la cueva de la fragua. La metodología que se empleó en ese momento fue, yo había recibido ya formación en este sentido en la Universidad de Leiden, en Holanda, y con toda esa formación lo que quise un poco fue llevar a cabo una renovación metodológica en los estudios faunísticos que se estaban llevando en España y, bueno, en concreto en nuestra región, ¿no? Los estudios que se estaban llevando de faunas eran fundamentalmente paleontológicos y con un enfoque biológico. Entonces no había nada de estudios tafonómicos. La tafonomía es la disciplina que complementa a los estudios de fauna y que nos dice qué es lo que ha ocurrido desde que el animal muere hasta que nosotros lo recuperamos en el yacimiento arqueológico. Es decir, todo lo que ha ocurrido
antes del enterramiento, es decir, si los humanos han interactuado con esos animales, si carnívoros, aves, etcétera, y todo lo que ocurre después del enterramiento, todos los procesos diagenéticos que alteran los conjuntos de fauna. Entonces, esa fue una parte metodológica nueva, y también incluimos la distribución espacial, es decir, no había nada de distribución espacial en ese momento hecho en yacimientos arqueológicos de la región, y mucho menos hechos con restos de fauna. Y el objetivo fue que nos pudiese dar información sobre cuáles habían sido, si había algún tipo de organización espacial en las estrategias económicas que llevaban esos grupos humanos. Brevemente, hablar de los resultados de este trabajo. El nivel 4, que correspondía al nivel del Magdalenense superior, fue el más rico de todos en cuanto a restos faunísticos, y pudimos identificar claramente cuáles fueron las estrategias de subsistencia. Su dieta, la dieta de esos grupos, estaba basada fundamentalmente en el consumo de cabra y ciervo. En el caso de la cabra, sabíamos que las cazaban cerca del yacimiento, que las transportaban completas, y que todo el proceso de carnicería era realizado dentro de la cueva, porque teníamos además todo el esqueleto completo de las cabras consumidas. Bueno, aquí son varias fotos de huesos con evidencias de manipulación antrópica, tanto marcas de carnicería como fracturación antrópica para aprovechar la médula. Es algo que es muy común en este periodo del Paleolítico superior, cuando el aprovechamiento de las presas es altamente intensivo. No es solo la carne, la grasa, sino la médula, la piel, absolutamente todo lo que puedan dar estos animales. Igual ocurre con el ciervo, que estaba también presente, pero en este caso los perfiles esqueléticos eran diferentes, y vemos que obviamente de esos ciervos no les habían cazado tan cerca como habían cazado las cabras, y el transporte de las partes de la presa del ciervo eran diferentes a las de la cabra. No se transportaba el esqueleto completo, sino solamente los miembros anterior y posterior de esta presa, lo que nos indica que harían un procesado de la presa en el lugar de caza, ¿no? Y bueno, todo esto podemos saberlo si se llevan a cabo estudios taxonómicos que nos digan por qué esos huesos están acumulados ahí y cómo han llegado hasta ahí, ¿no? Si no de otra manera, con un estudio meramente paleontológico que identifique solamente la especie y la parte anatómica, no podríamos sacar esta información y perderíamos toda esta información que hoy en día las metodologías actuales nos están permitiendo obtener. También, como he dicho, fue novedoso el estudio de la distribución espacial. Se aplicó un sistema de información geográfica que nos permitió ver cuál había sido la distribución de la ocupación antrópica, y hicimos muchos remontajes. Igual que se hacen remontajes con las piezas líticas, también pudimos hacer remontajes con los restos faunísticos, y fue bastante intenso y duro de llevar a cabo, porque aunque no era un conjunto muy grande, había muchos restos. Pero, por ejemplo, uno de los casos más llamativos fue este, que es un colmillo de jabalí macho con un fragmento de mandíbula, que encontramos en varios fragmentos distribuidos a lo largo de la cueva, en este caso en el nivel 1, que es el nivel magdalenense. Y claramente nos indicaba que había sufrido diferentes condiciones de enterramiento dentro del mismo yacimiento, pero nos estaba indicando cuál había sido la dispersión de esos restos una vez que los grupos humanos habían desechado el animal, o en este otro hueso con diferente
coloración que también provenía de diferentes zonas bastante alejadas dentro de lo que son los 6 metros cuadrados de excavación. En cambio, por ejemplo, en el nivel 4 todos los remontajes se ceñían a la zona central, que lo que parecía es que habían consumido varias cabras, si no recuerdo mal, había como un número mínimo de 4 individuos, y directamente después del consumo habían abandonado esos restos y había sufrido un periodo de sedimentación muy rápida, que nos ha permitido pues eso, que recoger todos esos remontajes tan cercanos. En el caso de la foca, también es un hueso que está partido en varios fragmentos y que pudimos recuperar de este subcuadro. Bien, solo a modo de conclusión de lo que sabemos de la ocupación de la fragua a partir de los restos de mamíferos, es que durante el Magdaleniense superior llevaban a cabo una economía dual basada en el consumo de cabra y ciervo, lo cual es un clásico en la región cantábrica para estos periodos, que va a cambiar radicalmente a partir del Mesolítico, en el que va a haber un consumo, una introducción masiva de recursos marinos. El nivel 3 es un nivel intermedio en el que se empieza a notar esa diversificación de recursos, como he dicho, con el consumo de moluscos terrestres, y ya empiezan a aparecer corzo, jabalí, que cambia un poco el rango, las especies cazadas. No había ocupación antrópica, era un nivel estéril en el nivel 2, y como digo, el nivel 1 mesolítico se ve un aprovechamiento exhaustivo del medio circundante. El cambio climático que se produce en el Holoceno provoca que haya un atemperamiento de las temperaturas, lo que hace que haya más bosque, y por tanto en esta zona donde está situada la fragua es un entorno idóneo para la presencia de jabalíes, de corzos, que son ampliamente consumidos, y característicamente el ciervo y la cabra casi desaparecen por completo. Pero bueno, el porqué es otra discusión. Bien, es un yacimiento funcional, como he dicho antes, de ocupaciones temporales de carácter estacional. Y como vamos a ver ahora, la zanja, lo que se podría entender como un elemento que corta la estratigrafía del yacimiento, no, aporta al yacimiento y revela que se produjo con el fin de que hubo un momento de ocupación neolítica, y que en la Edad del Bronce se llevó a cabo con el objetivo de inhumar al individuo que les he enseñado antes. Bien, voy a centrarme ya en el hueso en cuestión de la foca. Este es el hueso que se recuperó en la zona de la zanja y en la zona de superficie. Está fragmentado en cuatro piezas, como pueden ver, y que pudimos remontar. Si bien en un principio no fui capaz de remontarlo, porque era la primera vez que yo identificaba foca, con el tiempo vimos que la rotura era limpia, parece una rotura bastante reciente, y permitía remontar el hueso. Bien, ¿cuál fue el problema? Que nos llevó muchísimos años, porque bueno, yo cuando identifiqué el hueso de que sabía que correspondía a una foca, lo que hice fue consultar las osteotecas nacionales que existían en ese momento, las más próximas, como la Sociedad de Ciencias Aranzadi o en la Universidad de Valladolid, para comparar con los individuos que había. No es extraño que aparezca foca en el registro fósil, de hecho hay varios restos de fósidos en yacimientos de la región, pero no
este hueso no se parecía a nada de lo que estaba en las osteotecas o con lo que ya existía en el registro fósil, que es fundamentalmente foca gris o foca común, no correspondía. Consulté también las colecciones del Museo de Historia Natural de París. Empecé a ver como que podría corresponder a la especie que luego finalmente fue, pero esta investigación la llevé a cabo fundamentalmente durante mi estancia doctoral en Reino Unido, que tuve la suerte de consultar la colección más amplia que hay en Europa de fósiles, que está depositada en el Natural History Museum de Londres. También tuvimos contactos con la Universidad de Copenhague y muy amablemente el Museo Oceanográfico de Mónaco, cuando ya veíamos que parecía a foca monje, el Museo Oceanográfico nos prestó varios restos del esqueleto para comparar con el hueso fósil. Y finalmente también hice un contacto con la colonia que hay de crías en el programa que voy a explicar luego en Mauritania, y me mandaron también individuos concretamente del hueso que yo quería para compararlo y que luego incluimos en las colecciones de referencia del Instituto de Prehistoria. Bueno, finalmente, después de mucho tiempo, porque realmente es lo que más me ha llevado de trabajo, de identificar a qué individuo correspondía, porque no sé, no encajaba con nada de lo que con nada de lo que sabíamos, pues finalmente pudimos identificar que se trataba de un individuo de foca monje, y ahora diré cómo. Bien, estas son fotos de las colecciones de Londres. Tienen todos los esqueletos completos, perfectamente conservados, y fueron muy amables en darme acceso, y me llevó bastantes semanas llevar a cabo la investigación. Los pinípedos es una superfamilia, y dentro de esa superfamilia están los fócidos, los fócidos y los leones marinos, que son los otáridos. También comparé con los leones marinos, con el objeto de realmente saber que eran fócidos, como finalmente fue, porque a veces se confunde la foca con el león marino, pero tiene diferencias no solo externas, sino también internas en el esqueleto. Esta es la distribución mundial de los fócidos que hay actualmente, y bueno, he marcado en este mapa, que es un poco una mezcla de colores, pero creo que se ve bastante bien, cuál es la distribución de cada una de esas focas, y que corresponde a todo lo que tenían en las colecciones que vi en Londres y en el resto de colecciones. La mayoría están en el hemisferio norte y en la zona ártico, y como digo, lo que hay identificado en el registro paleolítico es solo foca gris y foca común, la foca vitulina. Entonces, bueno, lo que nos hacía pensar por la localización de España es que podría corresponderse con alguna de estas focas del norte, pero nunca nos podíamos pensar que iba a corresponder con una foca casi más del sur que de la zona norte. Bueno, también miré estas focas, obviamente no iban a ser, ya hubiese sido raro que hubiese sido eso, pero bueno, esta es un poco la distribución de esos fósiles. Bien, el hueso es una ulna, o lo que también podemos conocer como un cúbito, ¿no? Es el hueso
de la aleta delantera, ¿vale? Corresponde a un individuo adulto, está fusionado, y por el tamaño en comparación con lo que estudié, posiblemente corresponde a un individuo macho. Como he dicho antes, estaba fragmentado en 4 fragmentos que pudimos recuperar dentro de la zanja y del nivel de superficie. Aquí les muestro cómo llevamos a cabo el estudio de la identificación, que no solo se lleva a cabo por la morfología, sino también por osteometría, es decir, tomando las medidas y comparándolas entre todas las especies existentes. Yo creo que es bastante visible la similitud entre el hueso fósil y la foca monje. Y aquí he puesto la foca gris y la foca común, que son los otros especímenes encontrados en el registro paleolítico. Esta podría ser parecida en la zona de la articulación, pero en la zona superior ven que es completamente diferente, ¿no? Aquí con la osteometría lo que hice fue tomar un total de 8 medidas en el hueso, que con un análisis de componentes principales finalmente nos reveló, además con la correlación de Pearson, que existía un 0,99% de posibilidades de que correspondiese con la foca monje. También existía el mismo correlación de Pearson con la foca fasciata, con la foca franjeada, pero morfológicamente era completamente diferente. Las diferencias eran visibles. Estas son las 7-8 medidas que tomé en el hueso, y aparte, una vez identificado que era un hueso de la aleta delantera que correspondía a una foca monje, el hueso en sí nos estaba diciendo algo más. El hueso tenía unas marcas de corte que indicaban que habían sido manipuladas de forma antrópica. Y bueno, creo que ya no es necesario que lo diga, pero realmente esto confirma que es un resto arqueológico, que no es un resto paleontológico, es decir, no corresponde a una ocupación de forma natural. Hubiese sido difícil que en ese momento, que vamos a ver la fecha, una foca monje llegase hasta donde hoy está la cueva de la Fragua, y este tipo de marcas ya confirmaba que habían sido manipuladas por los grupos humanos, con lo cual confirma su origen arqueológico. Bien, esta es la otra cara del hueso, y en esta zona tenía estas marcas de corte. Es una visión con el microscopio que lo que indica es que se realizaron al cortar el músculo flexor de la aleta delantera. ¿Para qué? No sabemos, no hemos encontrado más restos de foca en el yacimiento, no sabemos si lo trajeron parcialmente, completa, lo desconocemos, solo sabemos las evidencias que tenemos, ¿no? Dada la relevancia del hueso en sí y por la especie a la que correspondía, lo datamos. Di una fecha de 5540 que se corresponde a un periodo neolítico en la región, y bueno, esta es la fecha calibrada entre el 2400 y el 6300. Llevamos a cabo análisis de ADN. Esto fue en el año 2005. Cecilia Anderlund, del Museo de Historia Natural, llevó a cabo 3 amplificaciones, pero ninguna de ellas funcionó porque el ADN estaba muy fragmentado y no se pudo sacar una secuencia lo suficientemente larga que permitiese identificar la especie. No obstante, las pocas trazas que tenía de ADN mitocondrial
sí indicaron que correspondía a un fócido, pero no fue posible llevar a cabo una mayor identificación de especie. Sé que hay otro equipo que nos escribieron que querían volver a muestrear el hueso para hacer ADN con los nuevos métodos, y no sé ahora mismo en qué ha quedado y si realmente sería posible llevarlo a cabo dado la mala preservación del colágeno, pero independientemente nos dio una buena datación. O sea, no me refiero a buena en el sentido de la fecha que nos dio, sino que los valores de carbono y de nitrógeno que los porcentajes de estos valores eran aceptables. La foca monje no es una foca que se haya asentado en nuestra zona, ¿no? en la costa atlántica europea, pero sí que ha habido más avistamientos de este tipo de fócidos en la costa francesa y en la zona de Galicia. Me sorprendió cuando estaba investigándolo porque no hubiese nunca pensado que habría habido más avistamientos de esta foca. En Guidoro, en la isla de Arosa, tienen un resto datado hace 4.000 años que es una pequeña cueva de carácter paleontológico, con lo cual es bastante próximo a la fecha que nosotros tenemos. Y luego hay varios especímenes capturados en toda la región atlántico francesa, avistados en el siglo XIX y en el siglo XX. Aquí ven bien toda la posición geográfica, que luego entenderemos por qué está también, a qué corresponde esta línea, ¿no? La foca monje hoy en día solo se encuentra, su hábitat histórico era mucho más amplio de lo que hoy en día, pero hay muy pocas, hay una colonia bastante amplia en la zona de Grecia, una pequeña en Madeira y en la zona de Mauritania, que es donde están criando y futuros programas de reintroducción se llevarán a cabo con estas crías que están en la zona de Mauritania. Pero bueno, pueden ver que no hay nada en nuestra zona, ¿no? Porque es una foca que habita aguas cálidas y fundamentalmente suele morar en cuevas y en zonas, abrigos de acantilados. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es la sede que manifiesta que animales de forma mundial están en peligro de extinción. Actualmente la foca monje está en el grado de en peligro, pero hasta 2015 estaba en peligro severo de extinción, con lo cual, es un paso, ha mejorado, todavía está en peligro de extinción, pero ha mejorado. Estos son los números, es la página web de la UICN, la lista roja que llaman, y nos dice el número de individuos adultos que existen actualmente en la actualidad, que no son muchos. Este verano, no sé si vieron, ya en el Boletín Oficial del Estado se publicó la lista definitiva de especies hoy en día extintas en el medio natural español. Y entre una de ellas se incluía la foca monje del Mediterráneo. Estamos hablando de España, ¿no?
Esta lista, bueno, aparte del lince y la ballena franca, entre otras muchas especies, pero estos son los 3 mamíferos hoy en día extintos en España. Esta lista se hizo con el objeto de dar a conocer la lista de mamíferos extinguidos, pero no significa que están extinguidos del mundo, porque sabemos que hay colonias de cría para su reintroducción y se conoce su hábitat, y el objeto de esta lista fue poner de relieve cuáles han sido las causas que han llevado a la extinción de esas especies, ¿no? Poner como la alarma, digamos, para evitarlo. Entonces, actualmente existe un programa de recuperación de la foca monje, que, como he dicho, están en Cabo Blanco, en Mauritania, y que esperan llevar a cabo ya una suelta experimental, una reintroducción de esta especie en el año 2019. Bien, ¿cuáles son las implicaciones del hallazgo de la foca monje en la cueva de la Fragua hace 5.500 años? Bien, sabemos que este periodo, que corresponde con el Holoceno inicial medio, es un periodo en el que existe una amplia variabilidad climática. Y es curioso, o llama la atención, que por ejemplo hay evidencias climáticas que nos dice cómo era el clima en el pasado, y una de ellas son los registros del polen. Bien, pues los registros del polen para este momento nos están diciendo que mientras en el norte y centro de Europa las condiciones eran un poco más cálidas de lo que son actualmente, en ese momento en la zona sur del continente europeo el polen marca que hay un descenso en las temperaturas, y esto se contradice un poco con lo que nosotros encontramos, ¿no? Que es un resto, ¿vale? Es un resto solo de una especie de aguas cálidas, ¿no? La respuesta a este dilema podría estar en el mar, ¿no? Tendríamos que ir al mar para entender por qué el polen nos está diciendo que está haciendo frío en nuestra región, mientras que hay otras evidencias que nos dicen que no, que ya había aguas cálidas o que la temperatura del mar no era tan fría, ¿vale? El hallar foca monje en este periodo nos hace pensar que las corrientes marinas, las corrientes del Golfo, la corriente del Golfo que llega hasta al Golfo de Vizcaya, ya estaban instauradas en ese momento, haciendo ese aporte de aguas cálidas que habría movido especies, no colonias, pero especímenes sueltos de foca monje. Si ven un poco en base a la posición de los avistamientos franceses, corresponden justo con esta corriente que viene aquí y aporta aguas cálidas a ese momento. Entonces, lo que nos está diciendo es que en ese momento de 5.500 años antes del presente, esas corrientes de agua cálida ya posiblemente estaban instauradas en el Golfo de Vizcaya, y que además, los registros de los fondos oceánicos, los registros de isótopos estables en los foraminíferos, también nos está dando esta información, también está registrando estos picos de calor que se corresponden con el óptimo climático atlántico. Por lo tanto, correspondería bien con las condiciones de hábitats para la foca monje. Por último, me gustaría mencionar que los modelos de cambio climático se calibran a la hora de hacer las predicciones a futuro,
modelos se calibran con datos de paleotemperaturas, de temperaturas del pasado. Lo que ocurre en uno de los modelos iniciales que hicieron, en el PIMP para Europa, ninguno simulaba las condiciones de frío en el sur de Europa, esas condiciones de frío que el polen estaba marcando, pero que que la foca y que los foraminíferos estaban indicando totalmente lo contrario. Entonces, más que es como una advertencia a que esos modelos matemáticos para la calibración de futuras predicciones climáticas tienen que tener en cuenta realmente los diversos proxies climáticos a la hora de llevar a cabo estas calibraciones. En una segunda fase de desarrollo en la que ya tuvieron en cuenta la temperatura del mar, las calibraciones ya eran más acertadas a la hora de reconstruir cómo era el clima en ese momento, ¿no? del pasado. Bien, para finalizar unas conclusiones finales, el que hayamos encontrado foca monje en la costa cantábrica durante el Holoceno es relevante por varias razones. Bueno, primero como especie en peligro de extinción nos permite conocer cuál era el hábitat del pasado, lo cual es absolutamente indispensable para los programas de reintroducción, conocer cuál era el hábitat de esa especie. Su presencia es útil para especificar que la hidrografía actual en el mar Cantábrico y también en el Atlántico Norte ya fue establecida en ese momento y nos señala que el clima y temperatura fueron similares al actual o quizá un poco superiores al actual, porque me he olvidado de comentarles que nuestro grupo está ahora mismo trabajando en análisis de isótopos estables en restos de moluscos encontrados en ese periodo, y las temperaturas que obtienen del nivel de la temperatura del mar son un poco más elevadas de lo que son ahora mismo, con lo cual corrobora un poco toda esta hipótesis que planteo de ese establecimiento de esas corrientes del Golfo ya en la zona del Golfo de Vizcaya. También encaja bien en las observaciones hechas por Vega de Sella sobre el reemplazo de moluscos de agua fría por moluscos de agua templada a comienzos del Holoceno. Y la corriente del Golfo para ese periodo también, información obtenida en los foraminíferos de la ría de Mouros en Galicia, señala esas condiciones atemperadas para este momento y pone un poco la atención en el cuidado que tienen que tener los modelos, la calibración de los modelos de cambio climático para el futuro, introduciendo valores que sean realmente correctos, ¿no? Para evitar posibles previsiones engañosas. Y finalmente, me gustaría remarcar que esto es la base de una investigación multidisciplinar y con una renovación metodológica, que es lo que ahora mismo se está haciendo en el mundo de la investigación, y como he tratado de explicarles, proporciona información relevante desde muchos puntos de vista, más allá de la mera identificación del hueso per se y la especie animal a la que corresponde. El hueso de la foca fue publicado en esta revista en el año 2011, que la tienen ahí por si la quieren echar un vistazo, y algunas referencias. He traído el libro del estudio arqueozoológico que he presentado y algunas de las publicaciones para saber más sobre este tema.
Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, supongo que... Sí, claro. Yo tenía entendido que en las Islas Chafarinas, que son 3 islas que hay cerca de Melilla, ahí había focamonje, o ha habido hasta hace poco. En la zona de Madeira, En las Chafarinas. desconozco. Había ¿Una colonia? Por lo menos una focamonje hace años. Es que, o sea, lo que he presentado son más la zona de... O sea, yo he presentado No los sé si hay más avistamientos que todavía, había en el pasado, pero más todo el programa de futura reintroducción lo están llevando a cabo en la zona de Mauritania, en Cabo Blanco. En Marruecos prácticamente ya no quedan tampoco. Igual pasó en el sur de la península, por ejemplo, en Nerja, en sitios de estos, en la prehistoria, hay mucha foca monje y ya en época histórica se las ventilaron prácticamente todas. Hace poco se habló de una focamonje en las Chafarinas, sí. Sí, no, hubo en la zona de Marruecos. Sí. Bueno, has hablado de la foca monje, me ha encantado la charla. O sea, que felicidades. Gracias. Quería preguntarte por el estatus de otra foca, que no es muy conocida, pero que es la foca de Groenlandia. Y ahora mismo no sé cuál es su estatus de conservación. Si me puede decir la información. Pues a ver. Quiero ver el mapa de... La foca de Groenlandia. Es blanca y negra. Será la foca híspida. El color es parte, Ya, digamos, el color. es blanca y la otra parte negra, no así Ya. con pintas. Tiene una Es parte... que tienen varios nombres ellas, he busco solo el nombre más conocido. Realmente no te puedo decir de la foca de Groenlandia, o sea, porque no fui mucho más allá. Una vez identifiqué el espécimen que yo tenía, e investigué sobre las focas que se habían encontrado en la prehistoria en el Cantábrico, que como he dicho es la foca gris y la foca vitulina, pero no fui más allá y no soy bióloga en el sentido del tema de conservación de la especie. Que recientemente, hace un tiempo, había leído que sí que estaba también bastante amenazada. Sí, pues eso lo puedes mirar en la página de en la lista roja, con poner el nombre y ya te sale el estado de conservación de la especie y cuántos especímenes hay actualmente. Dado que el nivel del mar está mucho más bajo en el Pleistoceno, ¿existen cuevas a nivel del mar que están inundadas? Sí, porque eso la cueva más cercana al mar que conozco es el Pindal. Bueno, lo que entendemos es, como he explicado al principio, que el nivel del mar está mucho más alejado de lo que hoy está hoy en día. Entendemos que hay cuevas hoy en día subterráneas. De hecho, hay un proyecto actualmente en nuestro instituto que está investigando sobre este tipo de cuevas y sabemos que están ahí. La cosa es acceder a ellas y ver qué tipo de evidencias podríamos recuperar. De hecho, creo que es en Cosquer, en Francia, está hoy en día subterránea y el acceso Bueno, está a punto de ser submarina, no es submarina todavía, pero están en las patas de los caballos que están pintados a la playa, ya sube y cuando entraron lo que descubrieron fueron varios paneles de... Sí, correcto. Y aquí en el Cantábrico creo que la que está más abajo de todos es el Pindal, ¿no?
No, hay más abajo. Pindal queda muy cerca del mar, pero a bastante altura. Hay cuevas que están más cercanas del mar. Y de hecho aquí mismo en Santoña, justo donde la fragua, a la vuelta del Fraile, entre la Peña del Fraile y el faro del Caballo, ahí hay unas cuevas muy grandes. O sea, hay cuevas a distintos niveles y las últimas son bocas muy grandes que están inundadas completamente por la mar. Y son tiempo más grandes, sí, que han tenido pudieron tener ocupación seguramente cuando el nivel marino era bajo. Son bocas que están mal orientadas o están mirando directamente al norte, pero bocas grandes. Esas seguramente tuvieron ocupación, pero ahí, claro, la erosión se lo ha llevado todo, están inundadas. Hay cuevas en Asturias, por ejemplo, en la zona oriental, que hay concheros mesolíticos asturienses que se los ha erosionado la mar, porque la subida final del nivel marino ha erosionado. Había parte del depósito cementado previamente que se conserva y lo otro se lo lavó la mar a ras de, o una misma que tiene una parte por una zona un conchero y por otra un elefante. Restos de elefante que cayó en esa cueva y ahora entra la mar por la boca de la cueva, en la zona de Huelma. ¿Alguna pregunta más? El cobijero. En el cobijero. Un poco sobre algo más. Es que es muy interesante la investigación. Por eso que le ha dicho usted, porque ha dicho que en estos estudios del clima parece que no se ha tenido en cuenta justo la franja marina, que es como un microclima longitudinal, que es diferente pues un poco al interior. Claro, no es lo mismo en la misma época una cosa que esté en nieve y el polen que puede dar de plantas, que algo que esté en la costa, que siempre la costa con la corriente del Golfo y tal puede tener otro. Y eso no se sabía, antes no se había considerado eso, es decir, que se mezclaba todo, no se separaba. Sí, y lo que ahora estamos haciendo, nuestro grupo está tratando de obtener un registro climático y ambiental de forma continental, pero también del nivel del mar, o sea, de la temperatura del nivel del mar. Y estamos comparando lo que estamos obteniendo del continente, o sea, de lo que es la Tierra, claro, con lo que eran las condiciones marítimas. Entonces, bueno, en ello estamos y, bueno, las metodologías de análisis son altamente novedosas y, de hecho, recientemente hemos publicado el estudio piloto, pero para un periodo, justo el periodo que ha mencionado Roberto, de la transición entre los últimos neandertales y primeros sapiens, con el objetivo de ver si el clima pudo inferir en la extinción de los neandertales en la península ibérica, pero estamos con ello. Interesante. Gracias. ¿Nos podrías ampliar la noticia que nos ha dado Roberto sobre la época en que convivieron el neandertal y el... Bien, esto fue un proyecto que hemos llevado desde 2013. Es un proyecto más global que lo que pretende es dar respuesta a cuáles fueron los motivos que llevaron a la extinción de los neandertales y la supervivencia de nuestra especie, y la base de ese estudio en la región cantábrica nos obligaba a tener un marco cronológico, ¿no? Porque se creía que sabíamos cuándo estaban los neandertales aquí, cuándo desaparecían, cuándo llegaban los humanos modernos, pero muchas de esas dataciones eran antiguas, había otros sitios que no estaban datados o que tenían problemas estratigráficos. Entonces lo que hicimos fue una selección de 13 sitios con esos niveles arqueológicos, con esa cronología, últimos musterienses y primeros humanos modernos y también chatelperronienses, y hicimos dataciones de carbono 14 por ultrafiltración. Este es un método relativamente nuevo que en el momento, el carbono 14, el límite del carbono 14 es aproximadamente los 50.000 años. Entonces es justo el periodo crítico en el que se solapan neandertales y humanos modernos y finalmente desaparecen los neandertales. Entonces este método evitaba contaminaciones, que es por el límite del método, y bueno, era más ajustado. Entonces lo que hicimos fueron 50 fechas, de las cuales 30 fueron
buenas, porque algunas no funcionaron, otras eran erróneas, otros yacimientos que se creían muy antiguos dieron fechas muy recientes. Bueno, fue una puesta al día cronológicamente hablando de la región cantábrica. Y con modelos bayesianos lo que hemos podido saber es que los neandertales clásicos desaparecen en la región cantábrica entre hace 48 y 45.000 años. Estoy hablando de fechas calibradas. Luego hay un vacío de ocupación humana en la región, y después de unos 4.000 años aparecen las evidencias chatelperronienses, que hoy en día sabemos que fueron con un alto grado de probabilidad neandertales, y muy poco tiempo después, esto todo con las calibraciones de los modelos bayesianos, son modelos matemáticos lo que nos deja ajustar, aparecen los primeros humanos modernos. O sea que el solape de esos 1000 años que comentaba Roberto se produce entre los chatelperronienses y los primeros auriñacienses. Esos chatelperronienses posiblemente vienen de Francia. O sea, aquí la región cantábrica, los musterienses, los neandertales clásicos desaparecen en 48-45, se vacía, y esos chatelperronienses posiblemente vienen de Francia. Están muy brevemente, las evidencias que tenemos chatelperronienses para ese periodo son muy breves, apenas Morín, Arambalcha y la Becocova, son 3 yacimientos en toda la región cantábrica, y se solapan esos 1000 años y finalmente acaban desapareciendo. Está publicado en PLOS ONE y bueno, es un artículo de acceso libre, con lo cual todo el mundo puede descargárselo. Y ahora estamos reconstruyendo las condiciones climáticas de ese momento exacto, para ver si hubo pico. Eso es un periodo en el que el MIS-3, con oscilaciones rápidas muy abruptas en los cambios de clima, entonces estamos viendo si hay una correlación entre esos cambios tan rápidos y tan bruscos de clima con las ocupaciones humanas en la región, para ver si hay una interrelación clima-extinción. Los últimos neandertales de Europa son de Gibraltar, ¿no? Había habido algo de eso. Ampliamente debatido. Tienen unas fechas de 28.000 años, pero esa fecha es debatida. Lo que sabemos a ciencia cierta es que los neandertales en Europa desaparecen hace 42.000 años, fecha calibrada. En la región cantábrica incluso desaparecen un poco antes. Pero los últimos neandertales en la zona de Europa, excluyendo Gibraltar, que como digo es debatida esa fecha tan tardía, es hace 42.000 años. Y el solape con los humanos modernos no va más allá de los 5.000 años. O sea que es un periodo de solape muy breve, mucho más breve de lo que sabíamos antes. Muy bien, pues yo creo que le damos un aplauso a la